Bonjour a tous, ¿cómo ça va? El día de hoy vamos a ver lo que son los consejos, cómo dar consejos en general, ¿ok? Alors, on y va. Bon, para empezar, pour commencer, on va voir les types de conseils, los tipos de consejos con que verbos u oraciones se pueden hacer. Tenemos 6 maneras, las más utilizadas, las más comunes. Uno es utilizando el verbo conseiller, que es aconsejar. Luego utilizando el verbo devoir, que es deber, el verbo pouvoir, poder, el verbo falloir es como un tienes que, verbos en imperativo, haz esto, haz aquello, y verbos en infinitivo. Son los 6 tipos de consejos que vamos a ver en esta lección. ¿Ok? Alors, le premier type de conseil, c'est avec le verbe conseiller, con el verbo aconsejar. Alors, la structure de la phrase, para estructurar la oración, vamos a ponerle el je, porque es yo un consejo que yo te doy a ti o le doy a usted. Entonces puede ser je te o je vous. Je te, si te hablo de tú, ¿sí? Yo te aconsejo. O je vous, si le hablo de usted, yo le aconsejo. ¿Sí? Entonces es te si es de tú y vous si es de usted. Entonces sería je te conseille de. Siempre es yo te aconsejo de. En español decimos generalmente yo te aconsejo ir temprano al mandado. Yo te aconsejo trabajar todos los días. Yo te aconsejo, después del verbo aconsejar está otro verbo en infinitivo. En el francés es igual, pero con la diferencia que se le agrega el de. Je te conseille de y luego ya viene el verbo en infinitivo, al igual que el español. Entonces es la misma estructura, lo único que en el francés se le agrega el de. Acuérdense que el de no se pronuncia de, no es con e, no es de, es de. Fíjense cómo coloco la boca. De. ¿Okay? Très bien. Y tenemos unos ejemplos. Tenemos, je te conseille de faire du sport. Je te conseille de faire du sport. Yo te aconsejo hacer deporte. Para tu salud, para lo que sea, entonces yo te aconsejo. La deuxième phrase, c'est je vous conseille de regarder ce film. Yo le aconsejo a usted de ver esa película. Estamos hablando de una película y yo le aconsejo de verla porque es muy buena, ¿no? Je vous conseille de regarder ce film. Très bien. El segundo verbo se fijan es en infinitivo, sin conjugar. Yo te aconsejo de o yo le aconsejo de y el verbo en infinitivo. Con la negación, si se fijan, por la negación, se pone primero el primer elemento de la negación, el ne, y luego ya el pronombre y el verbo. Y luego ya se termina con el pa. El pa, acuérdense, el ne pas, cuando tenemos dos verbos, como en este es aconsejar y luego ya el verbo que vamos a utilizar en infinitivo, se pone el ne pas en medio del primer verbo. Entonces, en este caso, pues siempre va a ser el primer verbo, va a ser el verbo conseiller. Entonces, je ne te conseille pas d'aller avec eux. Yo no te aconsejo de ir con ellos. ¿Sí? Yo no te aconsejo de ir con ellos. O je ne vous conseille pas de parler de vos finances. Je ne vous conseille pas de parler de vos finances. Yo no lo aconsejo hablar acerca de sus finanzas, ¿no? Acerca de sus finanzas. Entonces, esa sería la primera manera, el verbo aconsejar. Je te conseille de. Sencillo, ¿verdad? Ok, en el segundo. En el primero, perdón, siempre va a ser el yo, como te estoy dando un consejo yo a ti o yo a usted, siempre va a ser con el yo. Yo te aconsejo y yo lo aconsejo. ¿Sí? En el segundo, con el verbo devoir, aquí más bien, si yo te voy a dar un consejo a ti o le voy a dar un consejo a usted, yo voy a utilizar ya sea el tu o el vous. ¿Sí? Tú debes o usted debe. ¿Sí? Sería tú debes hacer esto o usted debe hacer aquello. Entonces, un consejo. La estructura es muy sencilla, es el sujeto, que generalmente aquí vamos a utilizar el tu o el vous. El verbo devoir conjugado en presente. ¿Sí? Para esto tenemos que conocer el verbo devoir en presente. Si se acuerdan o si lo han visto es je dois, tu dois, elle doit, nous devons, vous devez, elles doivent. ¿Sí? Es el verbo devoir, es un verbo irregular. Que aquí en especial en este tema deberíamos de saberlo conjugar con tu y con vous. Si nos aprendemos con todos los pronombres,
magnífico, ¿no? Pero mínimo, si nos queremos limitar a este tema, sería con tu y con vous. ¿Sí? Y lo mismo que con el verbo conseiller, se va a utilizar el segundo verbo en infinitivo y lo mismo en español. En español decimos tú debes, el verbo deber conjugado, tú debes hablar, escribir, sonreír, trabajar, leer, jugar, etcétera, etcétera, etcétera. Si se fijan, el segundo verbo está en infinitivo, no se conjuga. En el francés es igual. Nos vamos aquí a los ejemplos que les puse. Es tu dois étudier pour ton devoir de mathématiques. Tú debes estudiar, tu dois étudier, tú debes estudiar sin conjugar estudiar para tu examen de matemáticas. Vous devez écrire une lettre au président. Vous devez écrire une lettre au président. Usted debe escribir una carta al presidente. En español de aquí de México diríamos bien, usted le debe de escribir, pero en francés sería usted debe escribir una carta al presidente. ¿Ok? Y en la negación, exactamente lo mismo que con el verbo conseiller, la negación va en medio del primer verbo. Tenemos igual dos verbos, el verbo devoir y el verbo en infinitivo. Entonces el ne pas se va a poner en medio del devoir. Tu ne dois pas, y luego ya el segundo verbo fuera del pas, ¿no? Fuera de la negación. Tu ne dois pas écouter cette station de radio. Tu ne dois pas écouter cette station de radio. Usted no debe de escuchar esta estación de radio o esta estación de radio. ¿Okay? El siguiente, vous ne devez pas cuisiner tous les jours. Vous ne devez pas cuisiner tous les jours. Usted no debe de cocinar todos los días. Lo mismo, vous ne, verbo pas, vous ne devez pas, y luego ya el segundo verbo afuera. Vous ne devez pas cuisiner tous les jours. Esa sería la estructura con el devoir, con el verbo devoir. ¿Okay? Nos damos lo mismo, pero con el verbo pouvoir. La estructura con el verbo pouvoir es muy parecida a la de devoir, sino es que es igual, lo único que cambia es el verbo, ¿no? Entonces aquí es con pouvoir, con poder. Entonces sujeto, c'est le sujet, le verbe pouvoir conjugué plus un verbe al infinitif, exactamente igual que el devoir. ¿Sí? De hecho, también casi o muy parecido que el conseiller, ¿no? Casi todos vienen siendo de la misma estructura. Entonces es aquí, en esta ocasión, pues tenemos el verbo que tenemos que saber conjugar, es el verbo pouvoir en presente. Je peux, tu peux, il, elle peut, nous pouvons, vous pouvez, ils, elles peuvent. ¿Sí? Sería la conjugación del verbo poder. Entonces sería, en ejemplos ya de oraciones, al momento de dar un consejo, tu peux écouter les opinions des autres. Tu peux écouter les opinions des autres. Tú puedes escuchar las opiniones de los demás, de los otros. Entonces es un consejo, ¿no? Pues puedes escuchar a los demás, a lo mejor te sirve para mejorar tu producto o algo así, ¿ok? Tu peux écouter, el verbo pouvoir más el otro verbo en infinitivo. Vous pouvez conduire plus doucement. Vous pouvez conduire plus doucement. Usted puede manejar o conducir, usted puede conducir más lentamente, más despacio. ¿Sí? Plus doucement es más despacio. Entonces, usted puede conducir. Et pour la négación, c'est la même chose qu'avec le verbe devoir. Para la negación, exactamente lo mismo que con el verbo devoir, con el anterior. Tu ne peux pas parler comme ça. Tú no puedes hablar así. Tu ne peux pas parler comme ça. Está el primer verbo, el verbo pouvoir. Ne pouvoir pas, tu ne peux pas. Parler, segundo verbo, se queda fuera de la negación. Tu ne peux pas parler comme ça. Et la même chose avec vous, lo mismo con vous. Vous ne pouvez pas visiter les personnes sans les prévenir. Vous ne pouvez pas visiter les personnes sans les prévenir. Usted no puede, vous ne pouvez pas, visitar, usted no puede visitar a las personas sin advertirles o sin comentarles antes, ¿no? Llegar de sorpresa, usted no puede llegar de sorpresa, ¿sí? Sin prevenirlos, en francés se utiliza mucho decir de esa manera, sin avisarles o sin comentarles, ¿no? Ese sería. Entonces, esa es la tercera manera de utilizar los consejos con el verbo pouvoir. Ahora nos vamos con otro verbo. Aquí la estructura cambia un poquito, sin embargo, pues es muy parecido. Aquí tenemos dos estructuras.
nos vamos a enfocar a la primera porque la segunda no la podemos bien utilizar ahorita por el simple hecho de que no hemos visto cómo conjugar los verbos en condicional. No es un tiempo, es un modo, es en presente, pero el condicional no lo hemos visto todavía. Entonces, de estas dos formulitas nos vamos a ir a la primera, que es il faut plus verbe al infinitif. El il faut más el verbo en infinitivo. Y el il faut más que, plus sujet, plus verbe conjugué o condicional. Este lo vamos a ver más adelante ya cuando veamos el condicional. Pero es otra, las dos quieren decir lo mismo. Uno puede estructurar la oración de las dos maneras y quiere decir lo mismo. Aquí puse de hecho las mismas oraciones, pero de las dos maneras, de las dos estructuras. El il faut, como les pongo acá abajo, el il faut, no, el verbo falloir, que es este, no se puede conjugar con otro pronombre más que con il. Nada más se puede conjugar con il y va a ser siempre il faut. En presente va a ser il faut. Pero ese il puede significar tienes que, tenemos que, tienen que y tiene que, dependiendo a quién nos estamos refiriendo. Si me estoy refiriendo a ti, que te hablo de tú, a ti, sería la traducción del il faut, tienes que, tú tienes que. Si estamos hablando todos nosotros y les digo, ¿saben qué? Tenemos que llegar temprano. Tenemos que. Entonces sería il faut también. Aunque es nosotros, sería il faut. Si yo les hablo a ustedes, ustedes tienen que llegar temprano. Sería igual il faut, tienen que. Y si nomás le hablo a usted, una sola persona, a usted, le digo, usted tiene que llegar temprano. También sería il faut. Entonces el il faut, dependiendo a quién nos vamos diciendo, a quién lo vamos con quien nos vamos comunicando o dando ese consejo, ya cambiaría su significado. Entonces nos vamos a ir con la primera estructura, con el il faut más verbo en infinitivo. Il faut prendre le bus à 8 heures. Il faut prendre le bus à 8 heures. Si te hablo de tú, sería la traducción, tienes que tomar el camión a las 8. Si le hablo de usted, sería, tiene que tomar el camión a las 8. Si hablo de ustedes, tienen que tomar. Y si hablo de nosotros, tenemos que tomar el camión a las 8 de la mañana. ¿Sí? Entonces, aquí la segunda manera es con el condicional. Nada más véanlo y léanlo. Lo vamos a leer, pero no le pongan todavía mucha atención porque no estamos en ese tema todavía. Il faut que vous preniez le bus à 8 heures. Que en español lo tendríamos que traducir igual que arriba. Tú tienes que tomar el camión a las 8 de la mañana. Y luego la misma, pero en negación. Como el verbo falloir es el primer verbo, porque también si se fijan es el il faut más el verbo en infinitivo, de cierta manera parecido a los anteriores, se tiene que poner el faut en medio de la negación. Il ne faut pas, y luego ya el segundo verbo, igual que los anteriores, ya fuera de la negación. Entonces, il ne faut pas prendre le bus à 8 heures. No tienes que tomar el camión a las 8 de la mañana. Puede ser no tienes o no debes. Puede ser tener o deber. Es más o menos lo mismo. Y la otra es de la segunda opción. Entonces, esa sería la cuarta manera de decir un consejo con otro verbo. Tenemos la quinta opción, que es avec le verbe al imperatif, con el verbo conjugado en imperativo, dando órdenes. Es un consejo no más fuerte, pero es con la estructura de una orden. ¿Sí? La estructura es también parecida, incluso un poco más sencilla. Verbo en infinitivo sin el sujeto. Aquí no hay sujetos, ¿sí? Es el puro verbo. El puro verbo en imperativo. Tenemos dos opciones, más otro verbo en infinitivo. O puede ser un verbo en imperativo más un sustantivo, un nom, que puede ser una persona, una cosa o un animal. Es más común utilizar el de abajo, pero pueden ser los dos. Aquí puse varios ejemplos. El primero con la primera manera, va manger. Ve a comer. Va manger avec ta grand-mère. Ve a comer con tu abuela. Va manger avec ta grand-mère. Okay? Regarde cet article en français. Regarde cet article en français. Regardez, perdón, es de usted. Regardez cet article en français. Vea este artículo en francés. Entonces, es como una orden disfrazada de consejo o un consejo disfrazado de orden, de una orden.
si yo les, si ustedes me dicen, ay, es que todavía no entiendo bien cómo opera en México no sé, cómo operan en México la política, la economía. Ah, pues mire, vea este artículo en francés. ¿Sí? Entonces sería vea este artículo. Al momento de poner el puro verbo, si se acuerdan del imperativo, de hecho el imperativo lo acabamos de ver, se quita el pronombre, se quita el sujeto, perdón, y ya es el puro verbo. Entonces, ve a comer, mira ese artículo. Y en la negación, pues como hay un solo verbo, bueno, en el primero hay dos verbos, iguales sería el primero el verbo n'allez pas visiter vos amis, no vaya a visitar a sus amigos. El primer verbo, el conjugado, sería el que va en medio de la negación, n'allez pas, y el segundo verbo en er sin conjugar en infinitivo es el que está allá fuera de la negación. N'allez pas visiter vos amis, no vaya a visitar a sus amigos. Y la última es ne buvez pas ce vin, il est à moi. Dice, no beba ese vino, es mío. Ne buvez pas ce vin, il est à moi. Entonces, no nos vamos a ir más a detalle con el imperativo porque es un tema que acabamos de ver. ¿Sí? Ya ustedes ya lo deben de saber utilizar. Entonces, se vio el imperativo como órdenes, oraciones hechas como órdenes, y aquí también es como un consejo. ¿Sí? Das una orden, pero es como consejo. Y por último, y menos utilizado, común pero menos utilizado, o a lo mejor que ustedes lo van a utilizar menos, es el verbo en infinitivo, directamente en infinitivo. ¿Sí? Estructura, verbo en infinitivo más puede ser algún adjetivo, algún adverbio, algún sustantivo. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo con cada uno de ellos. Boire chaud, beber caliente. Si se fijan, aquí al momento de hacer los verbos en infinitivo es más como una, ¿qué será? ¿Cómo se podría decir? Como un letrero. Casi, es muy raro que una persona, cuando le da un consejo directo a otra persona, utilice esta manera de dar consejo. Es poco común. Es más bien cuando hay un letrero, como por ejemplo, boire chaud, que es beber caliente. Manger très frais, comer muy fresco. Si estamos hablando de mariscos o de algo, comer muy fresco. ¿Sí? Manger très frais. Lire les indications de l'exercice. Leer las indicaciones del ejercicio. Lire les indications de l'exercice. ¿Sí? Entonces, les digo, es mucho menos usado. De hecho, inclusive lo puse aquí para que sepan que está esa manera de usar. Pero si ustedes no le hacen mucho caso, no se lo aprenden como las otras 5, no pasa nada. Las importantes y las usadas, sobre todo, son las 5 anteriores. ¿Ok? Cuando utilizamos el verbo en infinitivo, sin otro verbo, cuando empezamos con el verbo en infinitivo, pero decimos en negación, se le pone el ne pas juntos. No es ne, verbo en infinitivo y pas. Es ne pas más verbo en infinitivo. Por ejemplo, ne pas boire chaud, no beber caliente. Ne pas manger très frais, no comer muy fresco. Ne pas lire les indications de l'exercice, no leer las indicaciones del ejercicio. ¿Ok? Entonces, esta es la sexta y última manera o tipo de consejos. Las otras 5, como les repito, son las que más se utilizan. Está bien para que sepan que existe y si llegan a verlo o a decirles, pues no los agarren en curva. Pero yo les recomiendo que practiquen mucho, sobre todo los otros 5. ¿Ok? Bueno, pues entonces, c'est tout pour aujourd'hui. Es todo por hoy. Je vous remercie et on se voit dans notre prochaine leçon. Au revoir.